Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy abordaremos la estructura de conceptos del tema 7, que es la programación a medio plazo dentro del tercer nivel de concreción, las unidades didácticas. Comenzamos. Planificación curricular. Es una guía que orienta el desarrollo de la práctica docente en relación con el enfoque de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el tiempo disponible para el logro de las metas establecidas y la valoración social y cultural de los contextos en que se desenvuelven los alumnos. El papel que desempeña el docente en el proceso pedagógico, enseñanza y aprendizaje refiere en dos sentidos, una en la relación en el conocimiento y otra en la formación de la autonomía. Planificación. Tiene el objetivo de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y por qué del proceso educativo dentro de una planificación estructurada del currículum. Aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea mediante el proceso de asimilación y acomodación. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes deben planificar las actividades y las estrategias didácticas que se van a poner en marcha en el contexto escolar, así como evaluar si se han logrado los objetivos esperados. Los estudiantes deben esforzarse y aprender a partir de las indicaciones dadas en clase y mediante los recursos educativos de los que se dispone. Proyecto educativo. Corresponde al marco escolar, es un objetivo simbólico y sirve como una orientación global. Práctica docente. Es la acción que el profesor desarrolla en el aula especialmente referida al proceso de enseñar y se distingue de la práctica institucional global y de la práctica social del profesor. Centros escolares son aquellos establecimientos que tienen como finalidad proporcionar un servicio educativo a un determinado sector de la población. Currículo. Conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas por la ley. Cole define a la unidad didáctica como una unidad de trabajo relativa a un proceso completo de enseñanza-aprendizaje que no tiene una duración fija, precisa de objetivos, contenido, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. Tercer nivel de concreción. Es aquí donde se concretará el proceso de enseñanza-aprendizaje para un grupo de alumnos y está constituido por unidades didácticas, actividades, criterios organizativos, metodológicos y de evaluación. En el siguiente año, 1992, varios autores definieron unidad didáctica, como son López. Para él es un elemento que constituye a las programaciones del aula. También las define unidades de tiempo. Para Piron, son periodos durante los cuales la actividad se centra en una especialidad deportiva determinada.
Para Escamilla, es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe de ser la diversidad de elementos que contextualizan el proceso, como son el medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos disponibles, etc. Para Ibáñez, es la interacción de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado. Pasando al año 2002, el autor Viciana define unidad didáctica como la unidad mínima del currículo del alumno, con pleno sentido en sí misma. Contiene unidades más pequeñas que son las sesiones y su unión secuenciada conforma un todo más global, que es la programación del aula. Las funciones de la unidad didáctica ayuda a eliminar la dependencia de la improvisación y ayuda al profesor a prepararse cognitiva e instrumentalmente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También da pie al desarrollo de procesos creativos e imaginativos. Permite adaptar el trabajo didáctico de los profesores a las características socioculturales del contexto del centro. Regresándonos al año 1991, el autor Delgado menciona que pueden existir 3 tipos de unidades didácticas, como son unidad didáctica basada en la materia o contenido de enseñanza, que es la base de la organización, es la propia materia de enseñar. Unidad didáctica basada en la experiencia, que es la base de la organización, son las propias experiencias de los alumnos, experiencias que realizan para alcanzar una meta específica y útil. Y las unidades integradas, que son contenidos en torno a un centro de interés que sabrá conectar con los esquemas previos para proyectarlos hacia la consecuencia de nuevos aprendizajes significativos. Brincándonos al año 2009, Baena y Granero nos hablan de que el docente diseña y pone en práctica las unidades didácticas, que son propuestas para conseguir objetivos establecidos desde proyectos curriculares. Según la manera de tratar el contenido de las unidades didácticas, podemos hablar de unidad didáctica globalizada. Suelen ser apropiadas para el primer ciclo de la educación primaria y para la educación infantil. La unidad didáctica interdisciplinar busca la relación entre varias áreas o disciplinas relacionadas, buscando conexiones en el aprendizaje de contenidos, de forma que pueden resultar más significativas. La unidad didáctica disciplinar tratan de desarrollar únicamente objetivos y contenidos de una disciplina. Y bueno, según el contenido tratado, aquí entra la unidad didáctica conceptual, en la cual únicamente se trabajan contenidos de conceptos, hechos o principios relacionados con una materia. La unidad didáctica procedimental. Se trabaja únicamente procedimientos sin tratar conceptos ni actitudes. Y la unidad didáctica actitudinal, en donde se trabajan únicamente contenidos actitudinales. Y según el momento en el que se desarrollan, entra la unidad didáctica temporal, la cual tiene un inicio y un fin marcado, y no comienza otra unidad hasta que no termine esta. La unidad didáctica transversal, cuando la unidad está dividida entre sesiones y se trabajan otras unidades didácticas. Unidad didáctica de tiempo compartido, cuando alguna de estas sesiones es compartida con otra sesión de otra unidad, de manera que comparten tiempo y objetivos. Unidad didáctica de proceso. No importa el contenido, sino las experiencias que el alumno vive durante el desarrollo de la misma. Sus objetivos son recreativos y lúdicos. Unidad didáctica integradora. Atiende al proceso y al producto, tanto a las experiencias y motivaciones del alumno
como al aprendizaje y a los contenidos. Objetivos particulares. Son una derivación y una particularización objetivos generales formulados ya en el plan de curso. Contenidos. Temas abarcados, divididos y subdivididos más importantes a sus causas, relaciones, efectos o aplicaciones. Relación de los medios. Son auxiliares que el profesor pretende emplear en el desarrollo didáctico de la unidad. Actividades docentes. Procedimientos y técnicas que el profesor va a emplear en cada una de las fases del ciclo docente de la unidad. Actividades de los alumnos. Actividades que realizarán tanto en clase como extraescolares, que realizarán asistencia bajo la orientación del profesor al estudiar la unidad. Para Fernández, García y Posada, la unidad didáctica es un proceso completo de enseñanza y aprendizaje que tiene objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Para Sáenz López, la unidad didáctica es el paso previo de la unidad a través de la sesión. Puede ser muy personal en función del centro, de los alumnos y del profesor. Para Baena y Coles, la unidad didáctica debe tener contexto de aplicación docente, centro de interés, título, nivel de temporalización, número de alumnos y de sesiones. Currículum. Conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. Según la Ley Orgánica de Educación, las competencias básicas son aquellas que debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal. Para Muñoz Díaz, las competencias básicas permiten identificar aquellos aprendizajes que se considerarán imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientados a la aplicación de los saberes adquiridos. Título. Es el desarrollo creativo y debe incluirse al finalizar la elaboración de la unidad didáctica. Introducción, justificación, tema o eje organizador es el tema de la unidad didáctica en relación a aspectos como el motivo de su elección, su finalidad y su relación con otras unidades didácticas. Objetivos. Establecen qué es lo que, en concreto, se pretende que adquiera el alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica. Competencias básicas. Enseñanzas mínimas de la educación primaria. Se han identificado 8. Competencia en comunicación lingüística. Competencia matemática. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Tratamiento de la información y competencia digital. Competencia social y ciudadana. Competencia cultural y artística. Competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. Educación física. Contribuye decididamente al desarrollo de las competencias básicas a través del logro de objetivos generales de etapa. Secuencia de actividades. Apartado donde se debe establecer una secuencia de aprendizaje en la que las actividades estén íntimamente relacionadas. Recursos. Materiales que se necesitan para las distintas sesiones. Organización del espacio y el tiempo. Espacio donde se señalan modificaciones que comportan acudir a espacios diferentes de los habituales y modificar los tiempos establecidos. Y por último, la evaluación. Son actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los alumnos.